déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Gracias por estar nuevamente en este su programa, Jaime Arellano, La Nación. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder llevarles a ustedes los análisis y opiniones de nuestros invitados de honor, las experiencias, lo que ellos piensan alrededor de los diferentes temas que tengan que ver con la política nacional e internacional, sobre todo en esta lucha que estamos teniendo contra una dictadura asesina, una pandemia asesina, una represión permanente y que se ha aumentado considerablemente, una crisis económica que cada día que pasa es peor en este país, y unas condiciones adversas que cada día se van a seguir poniendo más difíciles y más complicadas, y no se van a solucionar hasta que logremos sacar del poder a Ortega vía pacífica, sin entrar nuevamente a una guerra civil. ¿Cómo lograremos? ¿Cómo se logrará? El día de hoy vamos a estar hablando con una de las figuras que ha estado en medio de todo esto desde abril del 2018 en la vida política activa. Vamos a estar hablando con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Con ellos vamos a estar hablando alrededor de qué progreso ha hecho la Alianza Cívica alrededor después de tomarla, de oficializar su separación de la coalición nacional. ¿Qué avances han tenido? ¿Qué opina de la situación actual? ¿Cómo va lo de la liberación de los presos políticos? Vamos a estar hablando con él alrededor de la situación interna de la Alianza Cívica. Supuestamente este 14 de diciembre está la propuesta tentativa de elegir las autoridades ausentes que hay dentro de la Alianza Cívica, como es su coordinador general y su secretario técnico. Se irán a dar a hacer estas elecciones. Vamos a estar hablando también con él alrededor de una carta pública que mandó a todos los opositores, y él hace un análisis de la situación en la que ha pasado Nicaragua, en la que ha pasado la oposición, y lo que podemos esperar que podríamos esperar para el año que viene. Antes de entrar con él, sí, un par de comentarios. Primero la buena noticia es que ya se empezaron a usar las vacunas y ya se empezaron a vacunar a las primeras personas en Inglaterra, donde ya una persona de bastante edad y una persona que trabaja en el sistema de salud ya fueron las primeras vacunadas. Vamos a ver cuál va a ser la reacción y la aceptación que hay alrededor de esta vacuna y de otras vacunas que supuestamente ya se van a probar en el mercado, aunque la que inventó Rusia, ahora está poniendo como condición que tiene que pasar 56 días sin beber alcohol, supuestamente para que pueda, si no puede perjudicar su efecto. Esto lo estamos viendo cuando estamos viendo a nivel mundial un repunte, desgraciadamente, de el COVID-19, tanto en los Estados Unidos como en Europa y principalmente en España. Vamos a estar hablando antes también quisiera comentar sobre un artículo que me llamó la atención porque me lo mandaron, de un señor Bárcena, Fernando Bárcena, que salió en Confidencial, donde sin decir nombre, critica los comentarios que yo hice en el Diálogo Independiente. Y él titula su artículo de opinión: los presos políticos, dice, dar lástima o hacer agitación social. Y dice, ¿qué son los prisioneros políticos? ¿Simples víctimas o combatientes ultrajados por la inhumana represión institucionalizada? En Nicaragua son combatientes por la libertad, reducidos a una trinchera limitada de lucha bajo el implacable cerco enemigo.
Después pone, en un programa de diálogo independiente el pasado 4 de diciembre, un comentarista que dirige un canal en las redes sociales dijo con relación a la campaña por la libertad de los presos políticos lo siguiente: hay que buscar la manera de mandar un mensaje a Ortega que la libertad de los presos políticos no la vea como una derrota. La campaña que vamos a lanzar, Navidad sin preso político, la cual nosotros la lanzamos, anda más perdido que un perro en procesión porque la lanzamos hace más de 3 semanas, no es para que le doblemos el brazo a Ortega, porque entonces no lo vamos a lograr, sino que le estamos implorando, si él lo quiere ver como un triunfo, pues que lo vea como un triunfo. Lo importante es lograr que se suelte a los presos políticos en Navidad, aunque lo vea como una campaña para su voto electoral. Yo dije más o menos eso el día viernes en el programa del segmento del Diálogo Independiente. Pero según él, la información que recibe la población respecto a los prisioneros políticos es la de claudicar ante Ortega, lo que transmite este comentarista entreguista, me pone, y errático al proponer que se le implore magnanimidad a Ortega con el fin de que éste obtenga los votos para liberar a los presos políticos. ¿Quién convirtió a este sujeto políticamente claudicante en el estratega de una campaña opositora? Hombre, es fácil hacerse el arrecho cuando uno no está viviendo. Y lo que yo he dicho y lo mantengo es que la campaña de Navidad sin presos políticos, para que tenga efecto, no debe politizarse y polarizarse, y que ningún sector debe tratar de creer o de querer sacar provecho político, porque de lo contrario no lo vamos a lograr. Y es muy fácil para el señor Bárcenas decir, no, hay que queden los presos políticos, hay que sigamos luchando y buscando la manera de para doblegarle el brazo a Ortega para que salgan los presos políticos. Claro, porque él no está siendo torturado, porque él no tiene nadie preso ni él está preso. Así es fácil hacerse el arrecho, así es fácil hacerse el valiente. Y lo que yo mantengo y voy a seguir manteniendo es que a mí no me importa si Ortega diga, a ver, voy a ser piadoso soltando a los presos políticos. ¿Qué me importa que diga lo que quiera si el pueblo de Nicaragua sabe la verdad? Lo importante es lograr que salgan los presos políticos. Lo importante es que no sigan siendo torturados. Lo importante es que las víctimas de la familia no sigan siendo víctimas, sigan siendo víctimas. Que las madres, que las esposas, que las hijas que van a visitar a estos presos políticos no sean manoseadas cada vez que llegan a visitar a los presos políticos. Eso es lo importante. Así que es muy fácil hacerse el arrecho cuando uno no es el que está sufriendo y cuando uno no es el que está tomando la consecuencia y recibiendo la consecuencia, ¿verdad? Pero en fin, yo solo quería aclarar a este señor que lo que dije, lo que usted puso es verdad, lo digo, lo mantengo y lo sostengo. Y creo ¿verdad? Porque es fácil hacerse el arrecho desde afuera. Vamos a continuar con la cadena de oración que comenzamos con el Padre Tomás, que nos dejó el Padre Tomás, y que refleja la realidad de lo que estamos viviendo los nicaragüenses, que es Efesios 6, versículos del 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
como debo de hablar. Amén. Quería también anunciarles que a partir del 4 de enero vamos a estar también haciendo programas en la Radio Corporación. Después de larga insistencia y negociaciones, tratando de conseguir espacio en la radio, de volver a conseguir espacio en la Radio Corporación, hemos logrado conseguir una hora de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Así que a partir del 2021, del 4 de enero del 2021, también estaremos en la Radio Corporación de las 7 a las 8 de la noche. Vamos a un cambio, a oír un anuncio, el mensaje de la conferencia episcopal y regresamos con nuestro invitado, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. Ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Queremos agradecer a Radio Darío que está retransmitiendo este programa, igual que a Radio La Costeñísima, tanto en la radio como en su canal. También a Radio República, la página de Papa Bobby, ¿cómo se llama? Papa Bobby Nelson. Va la página Papa Bobby, tanto en nuestra página de Facebook Jaime Arellano de la Nación, La Noticia Ahora, y también en nuestro canal de televisión en YouTube Jaime Arellano en la Nación. Así que ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Juan Sebastián, gracias por estar en el programa, después de largo tiempo, nuevamente tenerte aquí. Muy amable haber aceptado la invitación. Gracias, Jaime. Muy contento de estar acá en tu programa, después de cierto tiempo de estar fuera, pero muy complacido de estar acá contigo. Y cosas del destino, esta tarde, hace unos minutos recibimos la sentencia del juez Ramón David Real Pérez, que es el ejecutor de los bienes de la familia, de mi familia, de mi esposa, pues, y esto es un abuso total a todo lo que está ocurriendo con este sistema corrupto, un sistema realmente condenable, coludido. Nosotros como parte afectada, son 7 propiedades, presentamos lo que se llama un recurso de oposición rechazando el embargo. Y flagrantemente este juez orteguista está fallando en contra, a pesar de que presentamos evidencia de temas de fondo y de forma. De forma había evidentemente unos procesos totalmente nulos, unos poderes que no existían, poderes judiciales, poderes de representación, se presentó la solvencia municipal que la mismísima alcaldía de Managua presentó y nos entregó a demostrar que no había ningún tipo de adeudo. Eso fue rechazado. Se rechazó el testimonio del abogado y notario público que hizo las escrituras. Por suerte tenemos el mismo abogado que por más de 23 años hizo las escrituras y demostró a través de testimonio
público, es decir, porque es un notario público de que no se habían hecho las ventas de los lotes en el periodo que la alcaldía de Managua sostuvo. Se presentaron los libros contables que demostraron que en el periodo de la demanda, es decir, del año 2017 al año 2019, no se había hecho ninguna venta de lote. Todos los testimonios fueron desestimados por este juez Ramón David Real Pérez. Tenemos que recordar bien ese nombre, porque este juez corrupto va a pagar con la justicia, va a enfrentar a la justicia en algún momento por haberle servido al dictador Daniel Ortega, su esposa, por este acto oprobioso, este acto de violencia y de represión. Así que nosotros vamos a apelar, porque existe el recurso de apelación todavía, pero ya sabemos que con este tema corrupto estamos sentenciados, condenados, pero vamos a recurrir a la instancia, porque todas estas instancias al irse implementando van dejando más evidencia de las irregularidades, del abuso, y entonces vamos a usar esta evidencia para que cuando un día haya justicia aquí, Jaime, estas propiedades puedan ser recuperadas. Ahora, Juan Sebastián, esto es, pues, era ¿cómo se llama? La muerte de algo anunciado, pues, prácticamente, porque Estado de Derecho no existe en este país. Eso no significa que no arreche menos o no duela menos, pues, ¿me entendés? Porque siempre duele que le quiten a alguien algo que te ha costado trabajo y esfuerzo, y además, pues, de la manera burda como lo están haciendo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué crees vos que los Estados Unidos o la comunidad internacional, pongámosle, con todas las sanciones que han dado y a todos los que han sancionado, no ha habido un solo juez ni nadie del sistema judicial sancionado, tomando en cuenta las aberraciones jurídicas que están haciendo estos jueces, tanto en lo civil como en lo criminal? Hemos visto la sentencia, a usted este es un caso de que le quieren robar una propiedad, o confiscar indirectamente una propiedad, pero hemos visto casos a los presos políticos y que no le acepta pruebas, le inventa pruebas, y a pesar de que demostrar que no estás en un lugar, te ponen en otro lugar. ¿Cuál crees vos que tenés contacto con embajadores y con la gente de los Estados Unidos, por qué crees que no hay nadie del Poder Judicial sancionado, hombre? Jaime, yo creo que el cerco se va acercando. Obviamente había que comenzar con la red de corrupción mayor, que es el dictador y su esposa, su familia inmediata, las empresas que alimentan a la dictadura, todos estos operadores, sobre todo del sistema de la policía, que es comprobado sus abusos a los derechos humanos, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, corrupción también, el Consejo Supremo Electoral. Y recordemos que las últimas sanciones fueron implementadas a sistemas de justicia, y eso ya empieza, quiere decir, por eso digo que el cerco se va cerrando, es que va a llegar efectivamente a afectar a los jueces corruptos, como precisamente este Ramón David Real Pérez, pero hay muchos. Tenemos que recordar que el representado para la alcaldía de Managua era Yader Ramón Rojas Reyes, muy conocido, Rojas, ¿verdad? Como una personas muy cercanas al dictador. Sí. Entonces esto es evidente. Al dejar todas estas evidencias de sus abusos y de su forma de actuar, se la están ganando. Así que yo creo que este tema de las sanciones va a llegar efectivamente al sistema judicial, comenzando evidentemente con los magistrados de la Corte Suprema y los juezuchos estos que implementen las órdenes de sus patrones. Ahora, pasando a otro tema también, que ahorita está en la mente muchos nicaragüenses, que ya estamos a 10 de diciembre, si no me equivoco, hoy es 9 de diciembre hoy, ¿verdad? Ya estamos llegando casi a finales de año, ya vamos a llegar al 24, y la campaña que diferentes organizaciones, casi todas las organizaciones, tanto civiles como políticas de la oposición, es una Navidad sin presos políticos. Desde la semana pasada salió el rumor, o empezó a circular un rumor, de que el nuncio, ahora que había regresado al Vaticano,
venía cargado por el Papa de tratar de cabildear para la libertad de los presos políticos. La Alianza Cívica, ustedes tienen una comisión que se llama de verificación y seguimiento, si no me equivoco, ¿verdad? De verificación y seguridad, que trabaja muy de cerca o ha trabajado muy de cerca con el nuncio, con los familiares de los presos políticos, etcétera. Sin tratar de poner en peligro esta posibilidad, ese rumor tiene veracidad. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Bueno, en primer lugar, estamos en la víspera de la celebración pues, del Día de los Derechos Humanos, y nosotros como Alianza Cívica vamos a iniciar precisamente en estos días una campaña, sumarnos a la campaña de todas las otras organizaciones de la oposición por la liberación de los presos políticos. Eso es algo que nosotros vamos a hacer como Alianza Cívica. Y creo que ha dado un punto importante en el tema de la liberación de los presos políticos, porque si uno adelanta algún tipo de información, ya ha pasado de que la dictadura se echa para atrás. Entonces esperemos, ¿verdad?, de que los procesos de negociación y de plática que se podrían estar dando pueda dar el fruto, porque lo importante acá, lo principal, es de que los presos políticos puedan salir libres. Entonces, sobre ese tema preferiría mejor no comentar y esperar que los que están en eso puedan hacerlo. Ok, entendido. Por eso que te hice, sino que te di la escalera, pues, para no tocar el tema, pero sí me lleva al siguiente punto. Y antes de mi comentario inicial, solo hice referencia a un artículo que escribió un señor Bárcena en Confidencial, donde me criticaba fuertemente porque yo en el programa, en el segmento que tenemos de Diálogo Independiente los viernes, yo dije que para que pudiera lograr que la liberación de los presos políticos, esto lo tenía que ver, que había que vendérselo a Ortega no como una derrota, sino que lo pudiera, que si él lo quería interpretar o vender como un triunfo para él, pues que lo vendiera por un triunfo para él, porque si se trata de vender como que se le dobló el brazo, o que él fue obligado, pues no lo va a hacer, y el que va a seguir pagando los platos rotos son los presos políticos. ¿Estás de acuerdo vos en esto o estás en desacuerdo con esa posición que yo en mi carácter personal tomé? ¿Aló? Creo que cuando te pusiste el audífono se cortó el audio. ¿Aló? Cuando se puso el audífono. ¿Aló, Juan Sebastián? Bueno, mientras tenemos con Juan Sebastián, queremos también confirmar el día de hoy, y es un tema que vamos a tocar con Juan Sebastián. El día de hoy se entregó una carta firmada por un sinnúmero de organizaciones, entre las que se encuentra Iniciativa por el Cambio, la Unidad Patriótica, la Unidad Gremial, Movimiento 19 de Abril, el Movimiento Campesino y sus aliados, etcétera. Una carta que se le entregó a el cardenal Brenes en su casa para que sirviera de enlace, de testigo en lograr para que sirviera de testigo en una reunión, para que se reunieran todos los sectores para ponerse de acuerdo en conseguir, en establecer una posición unificada alrededor de un cronograma o calendarización alrededor de la propuesta de la OEA. Ya fue entregada al cardenal esta mañana, se le entregaron en su casa y vamos a leer parte de lo que dice la carta. Managua, 9 de diciembre. Su eminencia reverendísima cardenal Leopoldo Brenes, Conferencia Episcopal de Nicaragua, Managua, Nicaragua, excelentísimo señor cardenal Brenes. Con toda consideración le hacemos llegar nuestros atentos y respetuosos saludos
a través de la presente solicitar su valiosa gestión ante el CEN, que es la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a fin de contar con la participación de una delegación de las mismas en carácter de testigo en una próxima reunión, con lo cual buscamos lograr objetivos acordes con las demandas de nuestro pueblo, cuyo contenido y modalidad detallamos a continuación. Objetivo de la reunión: discusión y aprobación de un documento en aras de lograr una calendarización basada en la omitida a detalle de la resolución de la Asamblea número 50 de la Organización de Estados Americanos de la fecha del 27 de octubre. Fecha: un día después de obtener la aprobación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, habrá un tiempo de 2 días en vistas a permitir la incorporación de otras organizaciones, así como la inclusión de las mismas en el documento a firmar y celebrar la reunión final. 2 días después de cerrar la lista de firmantes, se procederá a celebrar la reunión final. ¿Cómo vamos con la lugar de la reunión? El encuentro será vía plataforma Zoom. Del destinario del documento será dirigido a la Secretaría de los Estados Americanos, Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismos de derechos humanos, cancilleres, embajadores acreditados ante la OEA, y en Nicaragua también a todos los medios de comunicación posibles dentro y fuera de nuestra frontera. Participación de la Conferencia Episcopal Nicaragüense será en modalidades testigo, basado en los acuerdos firmados por las organizaciones de la sociedad civil y otros gremios que decidan sumarse a esta iniciativa en beneficio de la exigencia de nuestro pueblo. Estará contraído en la calendarización, que se aprobará con la firma de una carta con los participantes con derecho a voto. Ya no sé si ya estamos con Juan Sebastián. ¿Aló? Sí, Ya, Juan Sebastián. sí, hay como un retorno, sí, pero... Nelson, puedes corregir, vamos a corregir. Bueno, ya está con nosotros Juan Sebastián Chamorro nuevamente. Creo que estábamos hablando de... Ya. Ok, Juan Sebastián. ¿Aló? Sí, te escucho perfectamente. Adelante. Ok, entremos si querés, entremos a tu carta. Hoy vos escribiste una carta a los opositores nicaragüenses, ¿verdad? Y en esa carta mencionás y hablas de errores que se han cometido y que se deben de valorar y para no volverlos a cometer, y hablar la posibilidad de una nueva unidad. Y mencionás que lo principal no es acordarse que el enemigo es Ortega y no todo lo demás. ¿Cuál era el objetivo para todos los amigos televidentes que nos están viendo? Y gracias a Dios este programa llega a 42 países. ¿Cuál es el objetivo de esto y cuál ha sido la reacción por parte de los liderazgos opositores de este país a esta carta pública que vos hiciste? Bueno, gracias, Jaime. Y mencionando precisamente el tema de la audiencia, quisiera saludar a toda la gente que nos ve en el exterior, particularmente en la ciudad de Miami. Mira, esta carta a los opositores la elaboré como parte del blog semanal. Yo todas las semanas, todos los lunes, publico un blog que toco temas de importancia nacional, o que considero yo que son importantes para el país. Y quería cerrar el año con una nota positiva, dentro de tantos problemas y conflictos que se pueden percibir en todo este año y que efectivamente ha habido bastante de ello. Quise acercarme al final del año con una nota de esperanza, no solamente para los hermanos opositores que estamos en esta lucha, personas como vos y todas las demás agrupaciones políticas que hemos estado en esta lucha por más de 2 años, 9 meses ya casi, y mencionar un tema positivo sobre renovadas energías en este año 2021. Que probablemente el 2020 podrá ser recordado como el año, además de la pandemia, el año de las disputas que pudieron haber entre los distintos liderazgos. Yo lo veo un poco diferente, yo lo veo como un año donde aprendimos mucho, aprendimos que es importante no concentrarse tanto en el tema de
la forma, sino en el fondo. La forma significa de que nos concentremos más en tratar de construir una organización con comisiones, con sillas, con votos, que si este tiene, que si este no tiene el voto, quién está dentro, quién está afuera, que quién representa a quién. Esos son temas efectivamente de forma. El fondo es la dictadura que está asesinando al pueblo nicaragüense, la dictadura que está violentando los derechos y garantías constitucionales, y entonces tenemos que pensar efectivamente en lo que he llamado un plan grande y cómo implementarlo. Un plan grande y cómo implementarlo a través de la unificación, pero no una unificación en base a una organización política de que tengamos que participar, sino en una unificación a través de un acuerdo político, un acuerdo vinculante entre las distintas organizaciones políticas. Esto es completamente diferente, una perspectiva completamente diferente a cómo hemos venido trabajando. Y este acuerdo político básicamente tiene que concentrarse en el tema de los presos políticos, tratar y hacer todo lo posible para que efectivamente no vuelvan a haber nunca más presos políticos, y las reformas electorales que tenemos, y esto fue un buen ejemplo, Jaime, de trabajo en conjunto de las distintas organizaciones de la oposición con el liderazgo del grupo promotor de reformas electorales, donde firmamos cada una de las organizaciones 12 reformas, propuestas de reforma para que no se roben los votos en Nicaragua. También fue retomado por la OEA con 7 puntos que yo creo que son muy importantes para que, además de la fuerza interna, la fuerza internacional, la comunidad internacional marque estos 7 puntos de reforma que son esenciales para que no se roben los votos, la restitución de garantías constitucionales para que podamos tener un ambiente efectivamente de elecciones, y luego los puntos ya de acuerdos políticos puntuales que tienen que ver, Jaime, con la casilla única, con la selección de candidatura, candidato único para no ir dividido, que los que no queden en esa candidatura única apoyen al que quede en la candidatura única, de que se haga una selección democrática de diputados ante la Asamblea Nacional para que sean representativos de la nueva Nicaragua que surgió a partir de abril, y que entusiasme a la gente, de que sea una propuesta que realmente motive a la gente a ir a votar. Todo esto obviamente si se dan las condiciones. Y finalmente un tema de un plan de gobierno para los 5 años para que la gente, el pueblo nicaragüense pueda ver efectivamente qué es lo que se propone, qué es lo que la oposición propone, qué es lo que la oposición puede hacer para que efectivamente haya un cambio en Nicaragua. Todo esto tomando en cuenta de que si la decisión va a ser efectivamente ir a las elecciones, porque como lo estaban hablando en el programa de ayer con el comandante Henry, con Enrique, obviamente hay que empujar para que las condiciones se den, porque las condiciones actuales, con patrulla, con el acoso, con la violación de los derechos constitucionales, no hay las condiciones para ir a elecciones en este momento. Vos ponés en tu carta, para que podamos acabar el año, en uno de los párrafos, para que podamos acabar el año con una nota de aliento positivo, tenemos que sentarnos todos y aportar lo que cada agrupación política tiene, la diversidad de sectores de la Alianza Cívica, la pluralidad de ideologías de la Unidad Nacional, la causa justa del movimiento campesino y la base organizada de los partidos políticos, en particular C por L. Todos estos son atributos necesarios de una alianza ganadora y capaz de motivar al pueblo azul y blanco. Cuando se salió la Alianza Cívica de la coalición, vos hiciste un comentario que decía que en la coalición no estaban todos los opositores, y que gente o grupos que estaban en la coalición no todos son opositores. Aquí vos mencionaste la Unidad Azul y Blanco y el movimiento campesino, ¿verdad? Eso significa indirectamente que los otros miembros que están ahí, que no fueron mencionados, los considerás que no son opositores. ¿Se puede interpretar de esa manera o sería equivocado interpretarlo de esa manera? El objetivo de ese párrafo, que ha causado toda una polémica, y es bueno que se genere una polémica, al final de cuentas uno escribe para proponer ideas y que estas se discutan. En realidad, si vos te fijas, lo que yo estoy escribiendo en cada una de las organizaciones y lo que estoy describiendo en cada una de las organizaciones es algo positivo. Los sectores de
de la Alianza Cívica, la pluralidad de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la justa causa del movimiento campesino, las bases de los partidos políticos, todos los partidos políticos. Yo no estoy excluyendo a nadie y en particular a Ciudadanos por la Libertad porque no ha sido parte de la coalición nacional. Entonces el objetivo de ese párrafo, Jaime, fue precisamente hacer lo que lamentablemente no hemos hecho en todo este año, y es hablar bien del hermano opositor. El hermano opositor, Movimiento Campesino, tiene una causa justa. El hermano opositor, Alianza Cívica, tiene diversidad de sectores. El hermano opositor, Unidad Nacional, tiene una pluralidad. Y todos estos son atributos que a veces se nos olvidan y son recetas para tener precisamente una propuesta que motive a todos, porque algunos que podrán ser más de izquierda pueden sentirse más motivados por una organización, una población más rural identificándose más con o los partidos políticos o el movimiento campesino. Ahora, entonces, consciente. Realmente lo que quise hacer es hablar bien de cada uno de las agrupaciones. Pero por eso, sin necesidad después, pero nuevamente dejar de mencionar al PRD, a Yátama, ¿verdad? Al mismo PLC, que todavía no sé, y esta es una pregunta que también te voy a hacer un poquito tal vez más adelante, no sé si el PLC está suspendido o expulsado de la coalición nacional porque tiene dos versiones diferentes. Pero al oírte hablar de esto, también podría interpretar uno que Juan Sebastián Chamorro podría estar considerando que la decisión que tomó la Alianza Cívica de separarse de la coalición nacional fue un error o se precipitaron. Ese podría también ser el mensaje o sería también la interpretación equivocada. No, a ver, en primer lugar, la primera parte de tu pregunta, cuando digo partidos políticos, estoy hablando de todos los partidos políticos, no estoy excluyendo a nadie. Si se hubiera querido excluir a alguien, hubiera dicho excepto fulano de tal. Y por eso fue cuidadoso en decir las bases de los partidos políticos. Entonces tocando ese punto, Juan Sebastián, tocando ese punto, cuando vos dijiste y se separaron de la Alianza Cívica, vos dijiste, no están todos los que están y todos los que están no son, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿quiénes de los que no están, de los que están, no son? Si no está incluyendo ni al PRD, ni a Yátama, ni al PLC, entre los partidos que no lo queremos, no lo mencionaste no porque no son, sino porque no tenías tiempo para no hacerlo muy largo, pues pongámosle. Pero entonces, ¿quiénes son los que no son? Que están en la coalición nacional. Por eso hice la referencia a las bases de los partidos, porque en la cúpula, y particularmente del PLC, no es un secreto de que están colaborando con la dictadura desde el mismo momento de toda esta litis. Entonces, cuando yo en aquel momento de la separación, que está más que justificada y creo que fue la decisión correcta, y Jaime, el tiempo nos dio la razón de haber decidido apartarnos de ese problema que significaba crear una institucionalidad muy burocrática que no inspiraba a la gente, lo dijimos efectivamente, de que los que no están, hay opositores y hay que están y que no son opositores. Nos estábamos refiriendo precisamente a la cúpula de ese partido, pero pensando hacia adelante, y ya borrando un poco pues las discusiones que tuvimos en el 2020, el punto es el siguiente: tenemos que, ahora que estamos y los que somos verdaderamente opositores, encontrar un acuerdo político y apartarnos un poco de esta idea de hacer una agrupación, una macroagrupación que parezca un partido político, y firmar acuerdos políticos sobre principios básicos que tenemos que sean vinculantes. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a José Dávila, que también es de la Alianza Cívica. Vos mencionás la cúpula y no la base. Ok, la cúpula de Yátama es Brooklyn Rivera. La cúpula del PRD es Cerrato, el reverendo Cerrato, su presidente. ¿Verdad? Estas dos figuras, ¿vos las considerás oposición? ¿Las considerás como personas que podés confiar y llevarlas en una alianza contra Ortega, o no las consideras personas confiables?
Mira, yo en lo personal he logrado trabajar en todos estos meses de la coalición nacional y posterior a la coalición nacional con Brooklyn y con el reverendo. Creo de que han tenido en el pasado relaciones complicadas con la dictadura, particularmente Yátama, y también la aceptación del proceso del 2016 de parte del PRD. Pero la diferencia que hay aquí es que el PLC, que fue invitado a la coalición nacional, practicó elementos antidemocráticos que generó la litis y que generó la separación al final del día. Entonces, aquí estamos hablando de una cierta diferenciación entre esas tres agrupaciones políticas, manteniendo además el tema importante, Jaime, que tiene que ver con las bases. Y esto lo dijimos desde el principio. Y también lo hemos dicho, de que si nos ponemos a hablar del pasado de fulano de tal o el pasado de sutano de tal, todos podrían ser excluidos bajo algún tipo de argumento. La idea es que acciones democráticas han tomado posterior a abril. Lamentablemente la cúpula del PLC tomó un camino muy parecido a lo que había tomado antes de abril, y pues esas fueron las consecuencias. Pero no es usar, no es usar dos medidas diferentes, dos varas diferentes, porque el argumento que se usa con María de Osuna y el PLC es de que usó los votos del Frente Sandinista para poder sacar a María Fernanda, quitarle la diputación a la señora Flores de Alemán y que el Consejo Supremo Electoral la reconociera a ella como la representante legal, y el argumento es que el Frente Sandinista no hace nada de gratis, ¿verdad? Y que algo le tiene. Entonces te hago lo mismo. Brooklyn Rivera fue desaforado en la Asamblea Nacional, fue llevado a juicio, de repente el juicio se olvidó, se engavetó, le devolvieron su diputación, su inmunidad, y sigue siendo diputado. Hace rato participó en el 2016, después de que le quitaron al PLI la casilla y todo lo demás, y después de las elecciones salió diciendo que Ortega había ganado legítimamente en unas elecciones libres y transparentes. Entonces, si el Frente no da nada de gratis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes castigar a Mayret, ¿verdad? Y decirle a Brooklyn Rivera y hace rato que no, pues que tal vez ellos lo hicieron con buena voluntad. No es medir, no usar dos maneras diferentes, dos varillas diferentes. No, bueno, yo no estoy juzgando si lo hicieron de buena voluntad o de otra manera. Lo que sí estoy diciendo es que lo hicieron antes. Lo que pasó aquí es en el momento ya de la conformación de la coalición nacional, y entonces ya es un tema de que eso provocó efectivamente de que la alianza viera que eso era un problema serio y vio las cosas hacia adelante. Vimos el problema venir, valga la redundancia, hicimos un comunicado el 19 de junio diciendo de que la litis generaba un problema serio y que eso había que tomar cartas en el asunto. Tratamos de hablarlo a lo interno de la coalición nacional, hubo resistencia dentro de la coalición y por eso tomamos la decisión complicada, políticamente arriesgada, de separarnos de la coalición por ese y otros problemas que tienen que ver, como vos bien sabés, el tema de la exclusión de los estudiantes de la Alianza Cívica en la coalición nacional, etcétera. Entonces, pero de nuevo, aquí lo importante, Jaime, es pensar de aquí hacia adelante. Por eso veamos de aquí para adelante. La historia nica ha dicho, aquí nunca ha habido una unidad de cúpula, ha habido unidad del pueblo. Una vez que ve una propuesta que le gusta, le atrae, la respalda. Y cuando no ve ninguna propuesta, no participa, como fue lo que sucedió en el 2016 a mayor escala, ya que casi con un 70 y pico % de abstención en el país. Yo en lo personal, yo veo que si hay un proceso electoral con garantías básicas en este país, aquí yo veo tres bloques. El bloque del sandinismo con Ortega, ¿verdad? El bloque que quiere un sandinismo sin Ortega y el resto, ¿verdad? Vos ves la posibilidad de que pueda unirse el resto con aquellos que quieren un sandinismo sin Ortega.
Yo creo de que el mal mayor que tenemos enfrente, lo estamos viendo con esta sentencia al que hacíamos referencia, el asesinato de más de 350 personas, los exiliados, los presos políticos, la violación de todas las libertades, nos debe de imponer la necesidad de que los opositores que queremos cambiar de verdad y cambiar hacia una democracia, que se acabe la dictadura, tenemos que estar todos unidos. Esa es la creencia fundamental que nosotros debemos de tener muy presente, y eso es precisamente la motivación de la carta que hacíamos. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible, Jaime. Es compatible, por ejemplo, hoy vimos en una entrevista que hizo Sergio Marín a Dora María Telles, la líder, pongamos la líder principal del MRS. Y vemos los liderazgos del MRS que fueron parte activa de los años 80 y siguen creyendo en un sandinismo, ¿verdad? Ellos no han dicho que no son sandinistas, lo único que dicen es que Ortega no representa el sandinismo que ellos quieren. En otras palabras, ellos quieren un sandinismo sin Ortega, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿puede ser compatible alguien que no quiera un sandinismo sin Ortega o con Ortega con alguien que quiere un sandinismo sin Ortega? Yo creo que lo fundamental acá es no tener a Ortega. Y definitivamente que un sandinismo sin Ortega no es aceptable. Tenemos que tener una democracia plena y representativa, donde puedan estar los ex sandinistas e incluso los sandinistas en su debida proporción. Ellos tendrán ahí un 15-20%, tal vez, no llegan ni a eso, ¿no? Que tenga representación de eso en una asamblea nacional. Pero aquí lo que tenemos que luchar, Jaime, es por la democracia. La democratización de Nicaragua implica la caída de la dictadura. Ese es el objetivo fundamental. Y hay diferencias. Perdóname, Juan Sebastián, seguí. Y si hay diferencia, y ese es el otro elemento, Jaime, que creo que es importante. Este proceso yo lo veo como algo así como un plebiscito, donde efectivamente la pregunta es, ¿vamos a seguir bajo la opresión de una tiranía que ha traído desempleo, muerte, desempleo, exilio, muerte, cárceles, todas las cosas que ha traído esta dictadura, y la queremos mover hacia crecimiento económico, inversión, oportunidades, que regresen los exiliados? Una vez establecido eso, lo que hay que trabajar es que las diferencias ideológicas se diriman, se resuelvan en un proceso electoral transparente y tengamos una Asamblea Nacional representativa donde esos que vos decís que piensan de esa manera tengan su asiento, sus dos asientos, dependiendo de lo que logren acabar con la dictadura y establecer la democracia. Ahora, vos sos una de las figuras que se menciona posibles candidatos a la presidencia, presidenciable, pongámosle para usar un adjetivo. Y por lo tanto tenés una enorme responsabilidad con tu liderazgo. Pero esto no es ponerle parche, aprendiendo la historia que hemos vivido. Por ejemplo, cuando se luchó contra Somoza, pues yo creo que tal vez no habías ni nacido vos, pero lo que sí habíamos nacido, pongámosle, y participamos, estábamos chavalos, pero participamos en esa lucha contra Somoza. Aunque hubo un momento que la gente dijo, bueno, en vez de Somoza cualquier cosa, y nos salió la Virgen, ¿verdad? Con 10 años del sandinismo liderado por Ortega, pero con muchos de los que están ahí. Entonces, para lo que hemos vivido y vivimos, el sandinismo nunca ha sido sinónimo de democracia. Nunca ha luchado por democracia en este país. Lucharon para sustituir al dictador Somoza y convertirse ellos en una dictadura. Entonces, uno dice, y después vos ves, por ejemplo, en el 2001, si no me equivoco, fue en el 2001, que llevaron, el PLI llevó, el 2001 o el 2006, el PLI llevó 5 candidatos de aquellos que querían sandinismo sin Ortega, pongámosle, y de los 5 candidatos, el día de la juramentación de diputados, vos que mencionaste de una que podía llevar una representación de diputados, 3 de esos 5 diputados, el día de la juramentación se pasaron al frente, porque se sentían más
cómodo con el sandinismo del Frente Sandinista que con los demás. Entonces viene la pregunta, ¿va a volver a darle ray a diputados que quieren un sandinismo sin Ortega para que cuando lleguen a la asamblea empiecen a pichar su propio juego? Y la segunda pregunta sería, ¿es necesario para derrotar a Ortega aquellos que quieren un sandinismo sin Ortega? Jaime, en primer lugar, si aquí va a salir alguien electo y que quiera pichar su propio juego, entonces no está entendiendo realmente cuál es la magnitud del problema. Y por eso decía que en otro escrito también que ponía 7 puntos, el punto número 6, en aquel otro escrito que también hice, hacía referencia a que tenías que hacer a una listado básico de lineamientos políticos que son básicos y esenciales, la justicia y la recuperación económica, para que pudieras darle efectivamente la oportunidad que necesitan las personas para avanzar. Si aquí estamos hablando de personas que están comprometidas con modelos dictatoriales, con modelos autoritarios, con modelos caudillescos, no tienen cabida en esta plataforma, evidentemente. Si nosotros lo que somos demócratas. ¿Cómo lo garantizás? Porque una vez que ya sos diputado, ¿cómo lo garantizás que no se te van a voltear? Pues no sé, la misma doña Violeta, pues misma doña Violeta, si es que la historia ahí está, doña Violeta, la bancada de la 1 no había tomado posesión, doña Violeta siquiera, cuando ya se había fragmentado en 5 bancaditas. Y entonces ya doña Violeta tuvo que luchar contra los mismos diputados de la 1 y contra los diputados del Frente Sandinista y después los diputados del MRS, pues cuando se separaron y hubo el pleito. Pero la misma bancada, doña Violeta, se dividió en 5 bancadas, si no me equivoco, antes del 27 de febrero o el 25 de febrero que ella tomó posesión. Entonces, y sobre todo, vos mismo, y vos lo has dicho en varias ocasiones, la lucha para restablecer la institucionalidad en este país se va a dar en la Asamblea Nacional y la importancia de por lo menos lograr no solo derrotar a Ortega y tener por lo menos 57 diputados en la Asamblea Nacional para poder hacer los cambios que la mayoría de los nicaragüenses queremos. Por lo tanto, cada diputado que ves va a valer como loco, o sea, la importancia de los diputados va a ser enorme. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿necesitas de esos diputados que quieren un sandinismo o a esa facción de nicaragüenses, pongamos, que quieren un sandinismo sin Ortega para poder derrotar a Ortega desde tu punto de vista? Te repito que no, Jaime, pero no solamente un tema ideológico, porque las bancadas que se partieron en el 25 de abril, no de febrero, el 25 de febrero fueron las elecciones, el 25 de abril fue la toma de posesión. No todas esas bancaditas se fueron al Frente Sandinista, sino que se fueron en contra de doña Violeta. No, yo estoy claro, Entonces, lo que vos tenés que evitar es ese problema. Y por eso yo decía en el punto 6 de mis 7 puntos, el séptimo es un Plan Nacional de Desarrollo de 5 años, en el punto 6 yo decía de que tenías que comprometerte a una agenda legislativa básica, de puntos económicos, de puntos de justicia, restitución de derechos y justicia para las familias de los asesinados, etcétera, y reforma económica para que pueda el país salir adelante y firmar esa propuesta de agenda legislativa previo a ganar unas potenciales elecciones y de una forma vinculante. Pero esto no es un tema ideológico, esto es un tema que así somos los nicas, lamentablemente, de que la división ha prevalecido más que la unidad. Entonces, aquí, por eso es que ese es un punto tan importante como el tema de la casilla única, porque aquí estamos ya de alguna manera, Jaime, repartiendo el cuero sin matar el novillo todavía, porque estamos hablando de cómo sería una asamblea democrática hacia el futuro. Pero sí hay que pensar en eso, porque efectivamente el problema que vos has planteado es una realidad de la política nicaragüense, como efectivamente estos diputados que se le voltearon al frente, eso es totalmente una aberración que hay que evitarla, y eso se evita con precisamente acuerdos políticos que sean vinculantes para que estas personas, pues de alguna manera, alguna medida para que no puedan ser diputados, pero es bien difícil. Pero de nuevo, estamos repartiendo el cuero todavía.
ustedes tomaron la decisión de separarse de la coalición nacional. Una de las personas más vocal, pongámosle a hablar, no sé si es la palabra correcta, la que más expresó su punto de vista y su desacuerdo, fue el representante del sector catedrático, o uno de los representantes del sector catedrático de la Alianza Cívica, Ernesto Medina, y hizo señalamientos bastante fuertes contra tu persona, diciendo que tus ambiciones personales eran uno de los problemas que había hecho que surgieran las controversias y todo lo demás de que estaba ahí. Dos cosas. A los señalamientos que hizo Medina, ¿qué le contestás? ¿Y qué has aprendido al respecto? Ernesto Medina es una persona que yo tengo un enorme respeto, tengo más de 20 años de conocerlo. Creo de que el comentario que hizo se debía más que todo a que en los meses previos a las discusiones de la separación de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, él no estuvo presente, ni siquiera dentro de la Alianza Cívica por diversos problemas de salud de él mismo y de su familia. Y creo yo que de alguna manera él hizo esa observación en base a información pues que no era completa. Eso no quita el respeto que yo le tengo al doctor Medina y el derecho de decir de que uno se pudo haber equivocado o no. Al final del día nadie es perfecto. Lo que yo sí te puedo decir es que no han sido motivaciones personales, todo lo contrario. A vos te consta, Jaime, de que yo estuve muy disciplinadamente en todas las reuniones de la Coalición Nacional tratando de hacer un esfuerzo de hacer propuestas en un ambiente que era bastante hostil a la Alianza Cívica, incluso de parte tuya tuvimos algunas discusiones que creo que con el tiempo se han entendido mejor, pero tu ambiciones, ese señalamiento de que tus ambiciones personales no te han permitido actuar como deberías de actuar, ¿tienen algún tipo de base? ¿Tus aspiraciones vos crees que han obstaculizado una mejor función que vos podrás haber hecho o no la ves como un obstáculo? Es que la aspiración principal que tengo yo es el restablecimiento de la democracia. No puedes tener aspiraciones personales reales o realistas si no hay un ambiente político apropiado para desarrollarte como político. Yo creo que todo político debe tener aspiraciones personales. Yo las tengo y creo que si un político dice que no tiene aspiraciones, te está mintiendo. Yo creo que es natural de un político tener aspiraciones. Y mis aspiraciones en este momento es el restablecimiento de la democracia. Y cuando haya democracia, ser un político que ojalá pueda significar una diferencia para Nicaragua, apoyar la promulgación de leyes, apoyar la promulgación de políticas económicas a través del servicio público que siempre me ha entusiasmado, siempre me ha gustado, el servicio público. Siempre, esas son ambiciones que yo creo que las debemos de tener todos los políticos que queremos hacer un cambio por Nicaragua. ¿Vos te sentís con la capacidad de poder ser presidente de este país? En primer lugar, creo que hay muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo. Yo creo que con la experiencia que he tenido en el sector público, fui viceministro de Hacienda, fui secretario técnico de la presidencia, fui director de la cuenta Reto del Milenio, fui gerente general de una de las principales empresas de exportaciones. Tengo un buen currículum para desarrollarme donde me lleve el destino de la política, Jaime. Al final del día, creo yo que sí se debe pensar en un trabajo en equipo para que la política no esté reservada solamente a los políticos de profesión, sino también a profesionales que hayan acumulado experiencia en el sector público y privado para mejorar Nicaragua. Así que esto no es un tema de que si estás calificado para un cargo en particular o otro en particular. Yo me siento muy motivado de seguir trabajando en la política para generar un cambio en Nicaragua, y sí creo que, por supuesto, tengo las calificaciones para hacer lo que pueda hacer por Nicaragua, no necesariamente un cargo en particular, sino lo que pueda hacer Nicaragua. Lo que te siguen y lo que no te siguen, pongamos los que no te siguen, ¿verdad? Has dicho que técnicamente hablando vos podés tener todas las calificaciones necesarias, pero que estás muy verde políticamente hablando.
y que el que próximo que llegue a ser presidente de este país, si es que se dan elecciones libres en este país, valga la redundancia, ¿verdad? Que ese es un punto clave, y tomando en cuenta que supongamos que ganás, que vos sos el candidato y ganás, te voy a poner un escenario, ¿verdad? Vos vas a tener a Ortega, que va a ser candidato al Frente Sandinista, lo vas a tener como la segunda, pongámosle la segunda fuerza de este país, ¿verdad? Controlando el 95% de las alcaldías de este país, ¿verdad? Controlando la distribución energética de este país, controlando la policía de este país, ¿verdad? ¿Cuál sería, pongámosle, la manera como manejarías vos estos 3 señalamientos que te estoy haciendo? Bueno, efectivamente yo soy relativamente nuevo en la política. No tuve ningún involucramiento en la política como la estamos hablando ahora, aunque sí he estado años en la política pública, en FUNIDES, obviamente, donde también estuve 5 años, análisis de la política nacional, etcétera. Yo creo que si nos ponemos con esa lógica de ver todos estos molinos de viento, que al final son esos, molinos de viento, Jaime, la policía está desmoralizada, el tema de la matriz energética es un problema, es decir, pero se puede resolver. Entonces yo creo de que aquí no es el trabajo de una sola persona, sino que cuando hay voluntad, y volvemos a lo mismo, la importancia de tener por lo menos 56, 60 diputados para que quien esté en el Ejecutivo tenga la capacidad de generar leyes que hagan los cambios, que quiten precisamente estos poderes fácticos que ha construido la dictadura a través del abuso. Y eso requiere de mucha capacidad política, pero más que experiencia política o capacidad política, la capacidad de escuchar, la capacidad de negociar y acomodar intereses de todas estas personas que estarían, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que aquí el tema fundamental es la capacidad de generar una cohesión sobre políticas no solamente económicas, sociales, judiciales. No ha mencionado el tema de la corrupción del Poder Judicial cuando comenzamos esta entrevista. Sí. Y bueno, eso es trabajo grande el que viene, pero bueno, para trabajos grandes se necesitan personas que tengan ese interés de dedicarse a este tipo de situaciones. La realidad política es que el que gane la presidencia, si no logra tener los 57 votos en la Asamblea Nacional, va a tener que lidiar con Ortega por los próximos 4 años o 5 años, pues. Esa es una realidad política o estoy equivocado. No, bueno, eso pasó en el 90 también. El pueblo votó masivamente y el gobierno, doña Violeta, tuvo que lidiar no solamente con el dictador actual, sino también con el hermano y con el ejército, todas las propiedades confiscadas, el sistema productivo totalmente estatizado, una situación bastante compleja. Pues ahora, yo diría no tan compleja como la actual, porque aquí ha corrido mucha sangre de gente inocente, porque en el 90 también murió mucha gente, pero era una guerra civil. Aquí es una guerra desigual, una guerra del gobierno de Nicaragua, de las fuerzas paramilitares disparándole a manifestantes pacíficos. Eso es una situación bastante más compleja que la del 90, pero ciertamente los que amamos Nicaragua, Jaime, y yo te incluyo ahí también, vamos a tener todos y cada uno desde la trinchera donde nos lleve el destino a trabajar en conjunto, y por eso hacía la referencia del plan de gobierno de los 5 años, que la Alianza Cívica precisamente ha presentado una agenda de país que ha tenido muy buena aceptación porque es bastante resumida, es bastante detallada al mismo tiempo, de cosas fundamentales. Son 100 acciones que las nuevas autoridades tendrían que implementar para el crecimiento económico, la administración de justicia, el tema de la atención a las víctimas y sus familiares, la reactivación económica, como lo decía anteriormente, las reformas electorales de fondo, porque solo hemos estado hablando de las reformas electorales para preservar el voto, pero también se requieren otro tipo de reformas como la no reelección, etcétera, que requieren reformas constitucionales y un montón de temas que la Alianza Cívica, la única organización política
en el país actualmente que tiene una agenda de país diseñada para los próximos 5 años, una vez establecida la democracia. Para cambiar, es importante. Para cambiar de tema, pero sí un último punto que quiero alrededor de esto, de una posible candidatura tuya o una futura presidencia tuya, pongámosle, ¿verdad? Una vez cada 2 semanas nos reunimos un grupo y empezamos a hablar cosas, pues, vos sabés, las pláticas no diría borracho porque yo no tomo, pues, pero las pláticas entre amigos. Y la vez pasada salió el tema, pues, siempre se toca el tema de quién podría asumir la presidencia de este país. Y los pros y los contras. Y me llamó la atención que en la última reunión que tuve, lógicamente salieron los contras, pero hubo algo que salió favorable. Uno de los puntos favorables que no lo había antes alrededor de tuyo es que vos fuiste vos eras el director ejecutivo de la cuenta del reto del milenio cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado y Obama era el presidente y Biden el vicepresidente. Y vos tuviste cuando fue el fraude del 2008 y se hizo la suspensión de la cuenta del resto del milenio. Y que por lo tanto vos habías tratado con mucha gente en el Departamento de Estado que tenía que ver y que probablemente ahora van a estar jugando nuevamente. Eso es verdad. Vos ves a gente que estuvo en el Departamento de Estado con la Hillary Clinton volviendo a jugar un papel ahorita en la administración de Biden, y eso te da un puente, pongamos, de comunicación para poder tener una mejor comunicación con el Departamento de Estado. Mira, he escuchado algunos nombres que en el momento de la cuenta Reto del Milenio, estamos hablando cuando fue suspendida, ¿no? Que fue para el robo de las elecciones municipales del 2008, ya estaba la administración Ortega en el poder, y la cuenta Reto del Milenio comenzó con Bolaño. Yo me mantuve en el cargo de director y logramos mantener a toda la estructura de técnico administrativo sin la intromisión de la dictadura de Ortega, a pesar de que los ministros eran los miembros de la junta directiva, pues. Entonces era una situación bien compleja para comenzar, porque teníamos en la junta directiva los ministros de Ortega, pero este era un programa de Estados Unidos, y se logró ejecutar en términos ejemplares. Y estas son palabras incluso que el mismo Gallardo Arce lo mencionó, pues, porque la ejecución de la cuenta Reto del Milenio en Nicaragua fue muy positiva. Habían un par de nombres que han vuelto a aparecer ahora en las últimas fechas, que en esos momentos tal vez tenían posiciones en el Departamento de Estado, que eran obviamente menores, estamos hablando ya de hace 13, 14 años, y que ahora están saliendo ya a relucir. No son muchos. Apareció el nombre de esta señora, lo que se llama Roberta, que estaba en la parte de derechos humanos del Departamento de Estado, que la recuerdo bien. Todavía un poco temprano, son muchas posiciones las que van a llenarse, pero ciertamente al retornar los demócratas, muchos de los que estuvieron en la implementación de este programa, que sigue vigente, de hecho sea de paso, y ojalá Nicaragua pueda volver a acceder a ellos, estuvieron ahí presentes. Entonces hay algunas comunicaciones que hemos tenido con la gente del Departamento de Estado de aquel entonces, que hemos conservado las amistades. Según mis fuentes, para el 14 de diciembre ustedes tienen acordado la elección de quién va a sustituir al señor Tunerman y al señor Juan Carlos Martínez, tanto de coordinador como secretario técnico. Creo que esa es la palabra, secretario técnico, lo que ocupaba Juan Carlos. La semana pasada se dio una carta de una de las que estaba aspirando a ser la coordinadora de la Alianza Cívica, la doctora Asunción Moreno. Una carta bien fuerte donde hizo ciertos señalamientos. Traté de investigar y
logré ciertos comentarios, pongámosle, alrededor de por qué esa carta, y una de las dice que parece, uno de los párrafos de la carta dice de que una de las personas decía: yo no voy a aceptar que ella esté sobre mí. Y cuando pregunté, decían que vos eras la persona que había usado esa expresión. Te hago la pregunta si es cierto o no es cierto, y si vos fuiste una de las razones por la cual la doctora Moreno declinó a competir, pongámosle, para ser la coordinadora de la Alianza Cívica, propuesta que se originó del grupo de los jóvenes, si no me equivoco. Vamos por parte. En primer lugar, efectivamente, en el Pleno nosotros hemos iniciado un proceso de fortalecimiento de la Alianza Cívica que ha incluido la inclusión de los territorios, que ahora son parte del Pleno, y nos pusimos la fecha del 14 de diciembre para sustituir o llenar las vacantes del coordinador general y también del secretario ejecutivo, Juan Carlos Gutiérrez, no Martínez. Y lo que hay entonces, Jaime, es un proceso de nominaciones para el cargo de coordinador general. En algunas de las discusiones hubo efectivamente la nominación de la doctora María Asunción Moreno, que es una excelente profesional, tengo un enorme respeto por ella, y efectivamente estuvo viendo la posibilidad de aspirar al cargo y mandó una misiva en la cual declinaba efectivamente la aspiración a ocupar el cargo. Las expresiones que están ahí, interpreto yo que las hizo en términos de generales. Yo no he expresado una cuestión de este tipo, de que no puedo aceptar a alguien encima de mí. Eso es totalmente antidemocrático y antiinstitucional. No es una expresión que puede venir de mí. Creo que ella está calificada para ese y para muchos otros cargos. Lo que pasa es que es un proceso democrático interno que tiene que hacerse el lobby necesario, pues. Y probablemente al ver su proceso de lobby vio que... ¿Se puede saber quiénes están nominados aparte de ella o no es público? No, en este momento todavía no ha habido ninguna expresión así pública de nominación. No termina el 14 si no hay nominación, o sea, no pasa nada. Nos autopusimos una fecha para que se llenara ese espacio. Y si no hay nominaciones, pues se va a seguir con el proceso de tenerlo vacante. Y si alguien se nomina o alguien nomina a alguien, se lleva al pleno y se somete a votación. Pues esto fue una medida que nos impusimos nosotros para ya ir estableciendo el fortalecimiento de la alianza que necesitamos, pero no es una fecha ahora cerrada. ¿Tiene que ser una persona que ya esté dentro de la Alianza Cívica o ustedes pueden traer a alguien o pueden proponer a alguien de afuera? Digo esto porque he consultado a varios de la Alianza Cívica y pareciera que con lo que consulté por lo menos fue una posición unánime. Brother, no vamos a traer de nadie de afuera a sentarse a la coordinación de la Alianza Cívica. Esa fue la respuesta de casi todo lo que pregunté. Ahora hasta ahora te estoy preguntando vos. Dice, aquí tiene que ser alguien de los que nos hemos jugado aquí adentro. Fueron las respuestas pues más o menos consensuadas que tuve con lo que consulté. Entonces tiene que ser alguien de adentro. Me imagino que eso sí hay un consenso, que tiene que ser alguien de los que ya están en la Alianza Cívica el que asuma esa posición. Mira, no está en los estatutos que se cierre a externo. Pero si vos lo pensás desde el punto de vista de la tropa y el general que debe estar en la tropa, pues lo ideal, como toda tropa, es que venga de la tropa, vaya ascendiendo y tenga la autoridad máxima. Pues es la preferencia y es la mía también. Pero se volvió a oír el audio. ¿Aló? Pero en los estatutos, sí. Sí, dale. Entró una llamada ahí. En los estatutos no está establecido de que tenga que ser alguien de interno. Jason, uno de los representantes de los jóvenes, está aspirando para el secretario, según mi fuente nuevamente, y esto no lo he consultado con él,
Tal vez estoy haciendo mal inclusive de preguntarte, pero te voy a preguntar de todas maneras. No va a ser la primera metida de pata que hago, ni la última. Jason está aspirando a la Secretaría Ejecutiva. Y si es verdad que está aspirando a la Secretaría Ejecutiva, ¿cuál es tu opinión? Él ha mostrado interés. Creo que es un muchacho con muchísimas capacidades. Está terminando su estudios de abogacía. Tiene una gran capacidad. Creo que podría ser un excelente secretario ejecutivo. Como te digo, todo esto está sujeto a las deliberaciones y al voto del Pleno. Vamos a ver si efectivamente hace formal su postulación y que efectivamente así, y si obtenga los votos. Los votos que es la misma, como para las mismas decisiones, como para salirse de la coalición, tiene que ser un voto calificado. En otras palabras, 15 votos. Un voto calificado. Hay que decir que, sin embargo, Jaime, ya ese número de votos ha aumentado porque ha entrado A los sectores. han entrado los territorios. Entonces ahí se ha aumentado un poquito el coro, pero sí es calificado. Y las vacantes que quedaron vacíos por la ida de la doctora Alonso, la ida del doctor Medina, la ida del padre Idiáquez, esa tampoco está contemplada a llenarse. Sí, está contemplado llenarse. De hecho, ya hemos comenzado a pláticas con distintos personalidades o personas a cargo de organizaciones importantes, y nosotros tenemos una comisión de inclusión dentro de la Alianza Cívica, y su trabajo es precisamente identificar personas que pueden sustituir a los que se fueron. Esa comisión de inclusión es la que coordina Magili. La coordina Mike, pero después que ya salió del COSEP, la dejó en la responsabilidad, quedó en manos de Jason, precisamente. Ah, ok. Sí. Para otro punto, el día de hoy, cuando tuvimos el problema técnico, leí una carta que fue entregada hoy al cardenal en su casa, firmada por Iniciativa por el Cambio y otro sinnúmero de organizaciones como la Unidad Patriótica, la Unidad Gremial, etcétera, donde le pedían a la Conferencia Episcopal que sirviera de testigo en una reunión de los sectores de oposición para ponerse de acuerdo en un cronograma de acuerdo a la carta propuesta de la OEA, de las condiciones de la OEA. Antes de entrar al programa, me llamó Luis Barreto de España, y me dijo Luis Barreto que esa carta se le había entregado a la Alianza Cívica, que originalmente la Alianza Cívica la iba a firmar, que Juan Sebastián Chamorro la iba a firmar también, y que a última hora decidieron no firmarla. ¿Qué sucedió en eso, con esa carta, Juan Sebastián? ¿Usted había quedado en firmarla? ¿No quedaron en firmarla? Ese comentario que me hizo Luis Barreto, ¿tiene veracidad o no? Sí, Luis nos envió la carta. Nosotros la trasladamos al Pleno, se discutió en el Pleno y no se tomó una decisión al respecto todavía. Si vos viste el programa ayer, porque te di tu comentario con Enrique Sáenz y el comandante Henry, hemos venido hablando desde hace tiempo la importancia que podría ser, así como se pusieron de acuerdo en mandar una sola propuesta de reformas electorales, que todas la recordaron, que fue el grupo Pro Reformas. Sería interesante y tal vez muy importante que todos los opositores se pusieran de acuerdo en un cronograma para ponerle un tipo de una cronología a los 7 puntos que mandó la OEA, para que fuera como un termómetro de prueba, y además para saber si son viables o no son viables lo que va a dar Ortega, si es que va a dar algo para que haya una reforma. Usted como Alianza Cívica, o vos en lo personal, te voy a preguntar, porque no te voy a preguntar, ¿vos estás de acuerdo en que se debería dar esa reunión? ¿Estarías dispuesto a trabajar en esa reunión? ¿O crees que va a ser imposible hacer ese tipo de reunión? El problema que veo con estos cronogramas, que me parecen bien como una forma de guiar cómo está la situación,
es problemático cuando ya metes como hitos, como eventos que tienen que ocurrir en este calendario, cosas que no están bajo tu control. Entonces, un calendario donde esté, por ejemplo, que para el día tal tiene que estar liberados los presos políticos, ahí empieza ya a tener algún tipo de problema. Pues, y creo que por eso es que ha costado, digamos, de que la calendarización, que estoy de acuerdo en términos generales, que se utilice como una guía, sí sería un poco problemático ya firmarlo y poner cosas ahí que están fuera del la idea es tener una reunión para que se puedan poner de acuerdo ustedes en un cronograma real, ¿verdad? Realístico, porque también ahí el cronograma está poniendo esa propuesta que hicieron de que se tiene que hacer reformas constitucionales para subirle al 45% para poder elegir presidente, y eso jamás lo va a aceptar Ortega, pues. O poner también que tiene que eliminarse la diputación al segundo lugar del candidato, jamás lo va a aceptar Ortega, pues. Entonces hay que hacer, digo, algo real para que la OEA tenga como una base para poder tomar unas decisiones, pues. Por ejemplo, aquí, no sé si técnicamente ustedes han evaluado cuánto tiempo se necesita para limpiar el padrón electoral. Vimos hoy, por ejemplo, en la entrevista que hicieron en el Canal 10, cuando entrevistaron a un exministro de Bolivia, donde ahora la oposición está dándose cuenta de que en las elecciones de Bolivia votaron alrededor de, creo que 350,000 muertos, ¿verdad? Y entonces ya está, ahí nos damos cuenta de la importancia de depurar el padrón electoral. Ustedes como Alianza Cívica, ¿saben cuánto tiempo se necesita para depurar el padrón electoral para poder decidir si realmente van a haber unas condiciones básicas para poder participar en un proceso electoral? Entre 7 y 8 meses. Entonces, si no se empieza a, por eso es un problema. O sea, si no comenzás a finales de enero para tener el padrón electoral, no va a estar listo para que pueda haber unas elecciones con un padrón electoral depurado. ¿Podríamos asumir eso o no? Bueno, se podría acelerar el proceso. Pero volviendo a tu pregunta de la calendarización, es el ejemplo que acabas de mencionar, precisamente es lo que estaba diciendo yo en mi respuesta, Jaime, de que si vos pones cosas que son dificilísimas políticamente de hacerlo, porque no están dentro de tu resorte, no están dentro de tus capacidades, esa calendarización puede ser un saludo a la bandera. Entonces lo que hay que concentrarse un poco es qué vamos a hacer los opositores, cuál va a ser la calendarización de los opositores en el proceso de la unificación para tener hitos que nosotros podamos ir cumpliendo. Creo que en términos generales la OEA, con las 7 reformas que han propuesto, también han dejado bastante claro cómo ellos calculan que se puede hacer, porque ellos no inventaron mayo, Jaime. No lo inventaron de la nada. En la resolución de la OEA ellos hicieron el cálculo, tienen una unidad, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero es la unidad que ve este tipo de reformas electorales con una capacidad técnica muy, muy grande, donde precisamente el tema del padrón electoral es el que tomaba más tiempo, porque requiere convocatoria a la gente, todo. Entonces la OEA ahí, Jaime, te está dando una calendarización que ya dentro de términos generales está bastante claro que para mayo tiene que estar esta reforma. Ahora, Almagro, yo lo considero que ha sido una persona ambigua, ¿verdad? Una vez de una manera dice a veces alguna cosa, a veces dice esa cosa. Ahora que tocaste la fecha de mayo, es conociendo la comunicación que usted ha tenido con la OEA y con la comunidad internacional como Alianza Cívica, y vos como parte de todas las delegaciones que han viajado. ¿Es coincidencia que Ortega haya sacado un decreto hace meses donde daba hasta el 21 a finales de mayo para poder presentar solicitud para personería jurídica y la presentación de candidatos, y la OEA saque mayo también, o habrá de conversaciones o negociaciones debajo de la mesa que no sabemos? No te podría decir, porque no te podría decir ni qué coincidencia ni qué compadre ha hablado, pero sí ha dejado alguna
preocupaciones de que por qué las dos fechas coinciden. ¿Usted no le ha preguntado a la OEA? No recuerdo en las llamadas que hemos tenido que le hemos hecho esa pregunta así directamente, pero vamos a apuntarla para hacérsela. Comentarios finales, Juan Sebastián. Bueno, para los que entraron un poquito tarde al programa, comencé explicándole a Jaime la noticia que se desarrolló esta tarde. A las 3:30 de la tarde fuimos notificados de una sentencia totalmente injusta por parte del juez orteguista Ramón David Real Pérez, que rechaza todas las evidencias presentadas en el caso de Intermeso del Bosque, donde la alcaldía de Managua pretende arrancar a mi familia 9.7 millones de Córdoba, y se hizo un embargo ejecutivo después de una orden de captura contra mi esposa, mi suegra y mi cuñada. Después de esa acción penal se fue a la acción civil, estamos hablando de la acción civil ahora, y ahí se rechazaron todas las evidencias que se presentaron al juez, como son, por ejemplo, la solvencia municipal, los testimonios del abogado y notario público que certificaba que todas esas ventas habían sido realizadas hace más de 20 años, de que no había habido ventas en los años correspondientes a la demanda, que son del 2017 al 2019. Se desestimó también un reporte de un contador público y el notario público y contador público son evidencias, por eso dice público, de que no había habido tales ventas de lotes, y a pesar de toda la evidencia presentada, este juez Ramón David Real Pérez, que lo que está tratando de hacer es simplemente cumplir con las órdenes de sus patrones, que es Daniel Ortega y Rosario Murillo, de confiscar a mi familia, y esto no va a terminar acá. Obviamente nosotros vamos a hacer un recurso de apelación, lo establece todavía el sistema de justicia corrupto que tenemos, pero vamos a votarla para poner toda la evidencia del caso y demostrar de que efectivamente estamos hablando de una confiscación, como también se ha confiscado a otros nicaragüenses. Esta es una sentencia que va a ser muy parecida a la del Canal 12 también, que está en la misma situación, y más de 700 empresas que han sido demandadas por abogados corruptos que sin ningún tipo de representación, y aquí estoy hablando del abogado Ramírez Magnali, más de 700 empresas según los cálculos que tenemos. Hay muchos empresarios que no han querido hablar, mi esposa habló y denunció el caso, yo lo estoy denunciando también. Han confiscado empresas inventando supuestas defraudaciones fiscales, y esto, como digo, vamos a estar en esta lucha para que estos bienes sean recuperados en un futuro cuando haya justicia en Nicaragua. Con relación a la unidad y a la misiva que publiqué el día lunes, hago un llamado a todos los opositores, a todo el pueblo azul y blanco, a que comencemos este 2021 que está a las puertas y que nos llenemos de energía, esa energía de abril, ese ímpetu de libertad, y que este tipo de abusos como el que mi familia está sufriendo, pero que también tenemos que pensar en los asesinados, en los familiares de los asesinados, en los exiliados, en los presos políticos y sus familiares, en todos los que han sufrido por Nicaragua, a lucharla duro en el 2021 para que nos unamos, hagamos acuerdos políticos para que unificadamente acabemos con esta tiranía oprobiosa, esta tiranía que tiene ya sumida a Nicaragua en la pobreza, en la miseria, en el desempleo, en la desesperación, y convertir a Nicaragua, Jaime, en un país próspero, democrático, con justicia, con prosperidad, con crecimiento económico, y donde podamos convivir todos los nicaragüenses. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa. Teníamos tiempo de no poder intercambiar puntos de vista. Espero que no sea la última, ¿verdad? De nuevo, mi solidaridad con tu familia, con vos y tu familia, aunque son pérdidas materiales y no humanas, pero duelen que le roben a uno, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que le están haciendo a tu suegra, a tu cuñada y a ustedes, pues a toda la familia, les están robando descaradamente, ¿verdad? Me imagino que como castigo, ¿verdad? Por tu participación y por ser opositores en este país, igual que han castigado, pero como vos decís, una vez que salga la dictadura, y va a salir, ¿verdad?
muchas de estas injusticias y estos robos van a ser corregidos, no me cabe la menor duda. Te agradezco, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Ya sabemos, sigamos presionando, rezando, rogando para la libertad de los presos políticos. Ya ojalá que el cardenal y la conferencia episcopal acepten estar como testigos y mediadores en una reunión de los actores políticos de la oposición de este país para lograr el consenso en una calendarización real para poder obtener las condiciones básicas para poder ir a un proceso electoral. De lo contrario, pues el camino va a ser mucho más duro y mucho más peligroso y mucho más largo. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar.